¿Cómo están mis queridos amigos y amigas? Bienvenidos al canal de YouTube La Voz del Desierto con Antonio Pizarro. Estamos contentos de que ya se está yendo el verano y sigamos compartiendo temas espirituales, fortaleciendo nuestra fe en pensamientos de Dios. El tema de hoy día, mis queridos hermanos, se llama Los años perdidos de Jesucristo. Hay algunas personas que dicen que es un misterio. ¿Qué pasó Jesucristo de los 12 hasta los 30 años? Se habla de misterio. Pero lo curioso es que la Biblia no es un misterio. La Biblia dice qué pasó con Jesús. Hay textos bíblicos que nos dan a entender dónde estuvo Jesús esos 18 años, ¿ya? Así que, mis queridos amigos, vamos a dividir el tema en dos fracciones. Hay algunas personas que piensan que los años que el Señor Jesucristo estuvo perdido, grandes maestros le enseñaron la enseñanza a Jesucristo. Dan a entender que maestros humanos le enseñaron a Jesucristo y una vez que Jesucristo aprendió de ellos, ahí Jesucristo enseñaba. Pero vamos a ver que eso no es verdad. La enseñanza de Dios nunca ha sido terrenal. La enseñanza de Dios siempre ha venido del cielo. Y vamos a ver acá en el Evangelio de San Juan, capítulo 17 y el versículo 6, ¿quién fue el que le enseñó a Jesucristo su enseñanza? ¿De dónde venía? San Juan, capítulo 17 y el versículo 6 dice, he manifestado tu nombre, habla Jesús, a los hombres que del mundo me diste. Tuyo eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Aquí el Señor Jesucristo dijo que todo lo que él tenía, su enseñanza, su palabra, ahí vamos a ver el texto que aclara de su mensaje, no venía de los hombres. Ningún maestro humano le enseñó a Jesucristo, sino que al Señor Jesucristo todo procedía de su Padre, de Jehová. Versículo 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Jesucristo dijo las palabras que tú me diste. Es decir, que Jesús no fue enseñado por un maestro humano. El Señor Jesucristo fue enseñado por su Padre, porque él había estado al lado de su Padre por la eternidad. Y dentro de este orden del cielo, las palabras de Jesucristo se le había enseñado a su Padre. Por eso aquí habla la Escritura, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces aclaramos este texto bíblico, mis queridos hermanos, que las palabras de Jesús no fueron enseñadas por un hombre, Jesús, sino todo lo contrario, es Jesucristo que le ha enseñado a los hombres. Ahora vamos a ver acá el Evangelio de San Lucas, este periodo que el Señor Jesucristo aparece, y de aquí da claramente luz de dónde estuvo el Señor Jesucristo. Esos 18 años, ¿ya? Vamos a ir a San Lucas, capítulo 2. Cuando el Señor Jesucristo se le pierde a María y José, el Señor Jesucristo, cuando ellos fueron al templo a adorar, y vamos a ver qué le respondió Jesucristo y qué dice el evangelista después de qué pasó con Jesucristo. El versículo de San Lucas, capítulo 2 y el versículo 41, dice lo siguiente ahí, la palabra de Dios. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Ellos iban al templo a adorar en la Pascua. Versículo 42 dice, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta. Ellos viajaron, ¿cierto? De Nazaret, porque Cristo Jesús se crió en Nazaret, a la fiesta, ¿cierto? A Jerusalén a celebrar esta fiesta. Pero dice que al regresar ellos acababan la fiesta y quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiera José y María. Se les pierde el Señor Jesucristo en este periodo de tiempo y dice la Escritura que después de 3 días lo encuentran. Jesús acá tenía 12 años de edad. Y aconteció que 3 días después, es decir, de buscarlo, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándole. Ya acá el Señor Jesucristo a los 12 años de edad él tenía una sabiduría divina, porque él había venido del Padre. Entonces los maestros le preguntaban y le escuchaban. Y dice que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y su respuesta. Era Jesucristo, ¿cierto? Jesucristo tenía, ¿cierto? Él vino con este don, venía del cielo. Y dice la Escritura en el 48, cuando le vieron se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué no has hecho así? Y aquí,
tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Entonces le dijo Jesucristo, Jesús de 12 años de edad, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y acá dice, más ellos no entendieron sus palabras. Y aquí el versículo 51 es interesante, que nos habla algo bien importante. Dice de que descendió con ellos y volvió a Nazaret. Es decir, que no hay ningún misterio. El Señor Jesucristo, una vez que lo encontraron, se demoraron 3 días en encontrar a Jesús que se le había perdido. Cuando a Jesucristo se nos pierde en nuestra vida espiritual, y si no lo buscamos luego, puede que pasen 3 días, 4 días. A ellos se demoraron 3 días. Hay personas que muchas veces se demoran años en volver a encontrar a Jesucristo. Pero acá es interesante que dice, relacionado con el tema, descendió con ellos. Jesús descendió con sus padres y volvió, dice, a Nazaret. Aquí dice claramente dónde estuvo el Señor Jesucristo. Estuvo en Nazaret. Estaba sujeto a ellos, es decir, que estaba sujeto a María y a José. Sabemos todos nosotros que el Señor Jesucristo nace sin intervención humana, no con una relación sexual, pero cierto, José se encarga acerca del Señor Jesucristo con la madre de Jesús, María, ¿ya? Y dice la Biblia, y su madre, dice, guardaba todas estas cosas en su corazón. Y versículo 52 dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, que esos 18 años el Señor Jesucristo se estuvo preparando para después manifestarse. Pero dice claramente aquí la Biblia que estaba con sus padres, estaba creciendo en sabiduría, en estatura, en gracia a Dios con los hombres. Y la Escritura dice claramente que volvió a Nazaret. Es decir, que esos 18 años el Señor Jesucristo estuvo con su padre, con su familia, con sus hermanos en Nazaret, ayudándole a su padre. Le ayudaba a su padre porque era carpintero. Aquí también aprendemos algo bien bonito los hijos, ¿cierto? Los hijos cuando están en la casa de los papás deberían ayudar a los papás, ayudarles, ¿cierto? Que la carga sea más liviana. El Señor Jesucristo ahí no estuvo él, no estuvo de manera inactiva. Jesucristo estaba ahí, él fortaleciendo también su inteligencia, sus músculos. Por eso se le llama a Jesucristo el Nazareno. Se le llama Nazareno porque lo vieron criarse ahí en Nazaret. Y esos años perdidos que no hay ningún misterio, sino que Jesús estuvo con sus padres. También hay otro acá, hay otro Evangelio San Mateo 13, que también da a entender esa idea, ya que ahí estuvo el Señor Jesucristo con su familia. Mateo capítulo 13, Mateo 13, 53. Jesús en Nazaret. Justamente después el Señor Jesucristo visita esta ciudad que estuvo acá, porque hay que recordar que cuando Cristo nace en Belén, después va a Egipto. Y dice el Evangelio que después va a vivir a Nazaret, por eso se le llama Nazareno, no porque haya sido nazareno devoto, que existía en la Biblia, sino porque él se cría con su padre ahí, crece en Nazaret. Versículo 53 dice, y aconteció cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y vino a su tierra, por algo se le llama su tierra, la tierra donde él estaba, Nazaret. Y les hablaba en la sinagoga de ellos, de tal manera dice que se maravillaban. Jesucristo fue a su templo, les predicaba, le hablaba de Dios y la gente se maravillaba, diciendo, ¿de dónde viene esta sabiduría, estos milagros? ¿Y por qué decían de Jesucristo esto? ¿Por qué tiene esta sabiduría y su milagro? Porque lo vieron crecer, lo vieron en Nazaret. Porque miren lo que dice el versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Sabían que se había criado ahí ya? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Aquí este texto da claramente que la gente lo conoció, porque Jesús estaba estos 18 años, de 12 años en Nazaret, estaba en sujeción a sus padres. Así que, mis queridos hermanos, no es ningún misterio, esos años no son años perdidos de Jesús, son años fructíferos de trabajo de Jesucristo. Por eso dijeron, ¿no es hijo del carpintero? No se llama su madre María, y aquí aparecen algunos hermanos de Jesucristo, porque José y María tuvieron familia, tampoco ningún pecado. Ellos eran casados, Jacobo, José, Simón, Judas, aparecen algunas hermanas. El Evangelio de San Mateo dice claramente, una vez que ya nace Jesucristo,
José conoce sexualmente a María porque el matrimonio lo creó Dios. No es ningún pecado, porque aquí dice claramente la Biblia en cuanto a José. Aquí en Mateo capítulo 1 y el versículo 23 dice, y aquí una virgen concebirá y dará luz. Una virgen se trata de una niña que no había tenido relación sexual, porque Jesucristo nace del Espíritu Santo. Ya llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesucristo era Dios con nosotros. Este es un sueño que tuvo José de parte de Dios, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no te lo dice el versículo 25. Pero no la conoció. Es decir, que no tuvo intimidad con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es decir, que después la conoció. La palabra conocer da a entender la primera relación sexual. Entonces vemos nosotros acá, hermano, de que, como dijimos en el comienzo, los 18 años perdidos de Jesús, un misterio, no son un misterio. La Escritura dice que estuvo en Nazaret, que estuvo con su padre en la carpintería y compartiendo con su familia. Hermano, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, es mi deseo y oración. Y ahora vamos a hacer una oración por ustedes, para que el Señor nos siga acompañando, orando por lo que está pasando en el mundo, en Ucrania, ¿cierto? Que muchos tienen que dejar sus hogares, que es terrible la guerra, y orar. La Biblia dice que tenemos que anhelar la venida del Señor Jesucristo, el único que va a traer paz al mundo. Vamos a orar los ojitos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias por compartir tu palabra con nuestros hermanos, que tú le puedas hacer sentir el deseo de escuchar pensamientos de Dios. Vamos a hacer compartir cosas espirituales, y que tú los puedas bendecir a ellos, que tengamos paz en el corazón, y tú los puedas bendecir en tu vida espiritual y también lo que trabajamos cada uno de nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga.